días para todos, bienvenidos a nuestros espacios de charlas empresariales, unos espacios de formación creados para ustedes todos los miércoles a las 11 de la mañana con temas de interés para cada una de sus organizaciones. Damos entonces un agradecimiento a la Escuela Latinpyme y a la Fundación Unipymes, quienes hacen posible estos espacios de capacitación. Les recuerdo todos los miércoles a las 11 de la mañana. Hoy tratamos un tema súper importante y es la planificación financiera a largo plazo en compañía de Diana Vega González, contadora pública de la Universidad de La Salle, magíster en Dirección y Asesoramiento Financiero en la Universidad Internacional de La Rioja, España, UNIR, certificada internacionalmente en NIF por el ICAEO y por ACCA y en NIA por el ACCA, con amplia experiencia en auditoría financiera e implementación en NIF, en firmas multinacionales como KPMG, BDO, EY. También es conferencista y docente en seminarios, diplomados y especializaciones en universidades como la Central, Piloto Nacional, Cooperativa de Colombia y el Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia. Les recuerdo que la capacitación se estará grabando y posteriormente, desde el día de mañana, pueden acceder a la capacitación y al material de apoyo y revivirlo y compartirlo con sus equipos de trabajo. Se da la oportunidad para comentarles que desde la Escuela Latinpyme también tenemos un portafolio de servicios muy robusto para brindarles capacitaciones a la medida en cada una de sus organizaciones. Así que en el chat les estamos dejando el enlace para aquellas personas que estén interesadas en ampliar un poco más de información de este portafolio de servicios de capacitaciones. Sin más preámbulos, entonces vamos a dar la bienvenida a Diana Vega. Diana, buenos días, muchas gracias por estar en estos espacios de capacitación, revista Latinpyme. Buenos días a todos. Diana Paola, muchas gracias por tu amable presentación. Sí, pues hoy vamos a hablar de este tema importante de la planificación financiera en las pymes, digamos, a largo plazo. Bueno, entonces déjenme por aquí, voy a poner mi presentación y vamos abordando el tema. Bueno. Entonces, digamos que muy importante dentro de las empresas que las compañías, que se haga una planificación financiera. No podemos ir por ahí como tratando de mirar cómo tapamos huecos, como popularmente decimos, sino que tenemos que tener una muy buena planificación financiera y esto se logra normalmente con presupuesto. Normalmente no podemos ir como un barco a la deriva, sino que tenemos que ir con un puerto fijo, con un timón que nos lleve a puerto fijo y esto es normalmente a través de los presupuestos. Entonces, un poco lo que vamos a ver acá, vamos a ver una herramienta muy interesante que nos va como llevando de la mano para poder ir desarrollando todo este tema de planificación financiera y de presupuestación. Normalmente pensemos nosotros como personas naturales cuando estamos un poco sin un presupuesto en la vida, sino que vamos gastando, no sabemos cuáles son nuestros gastos, conocemos de pronto nuestro ingreso, si es un ingreso fijo, pero los gastos si no los conocemos, entonces se nos van yendo, se nos van escapando ahí todos esos gastos, ese ingreso que tenemos en gastos que a veces no son tan necesarios. Entonces, asimismo, como nosotros debemos tener una planificación y debemos saber cuánto ganamos y cuánto gastamos para no gastar más de lo que ganemos, porque si no vamos a vivir toda la vida un poco cortos de liquidez, un poco cortos de plata, pues lo mismo sucede con las compañías, por supuesto, aún requieren muchísima más planificación, mucha más estructuración en todo este desarrollo del tema financiero en la compañía. Digamos que nosotros como personas naturales lo podemos manejar de una manera sencilla, podríamos decir, pero ya las empresas, repito, tiene que ser un tema mucho más estructurado. Repito, si las compañías no tienen un presupuesto, no saben para dónde van, es difícil que alcancen sus objetivos que se tracen de corto, mediano y largo plazo. Hay que empezar a determinar objetivos en estos tres niveles para lograr la estrategia de la compañía y llegar al final a un buen término pues de esta digamos, planificación y cumplimiento de esos logros o objetivos de largo plazo. Si no empezamos en el corto plazo, pues obviamente no vamos a llegar en el largo plazo. Entonces,
Pues muy importante tener en cuenta que la base en las entidades financieras, pues en las entidades, perdón, son los estados financieros. De ahí partimos, pero recordemos que los estados financieros normalmente muestran un periodo ya culminado. Cuando estamos haciendo, por ejemplo, ahora que cerramos ya hace un ratico a marzo de este año 2025, los estados financieros del 2024, pues eso ya es historia, ¿no? Eso ya es una información histórica que por supuesto es muy, muy, muy importante porque es la base para partir y realizar los presupuestos para el siguiente año. Entonces, pero tenemos que pensar que si ya estamos, por ejemplo, ahora que estamos en el 25 de agosto del 2025 y no llevamos una medida, no sabemos qué es lo que queremos alcanzar en este año, pues seguramente no vamos a tener la utilidad que esperamos o no nos vamos a preparar para esa utilidad. Inclusive podemos tener hasta pérdidas. Y si ya estamos revisando ese tema en este periodo o en periodos siguientes, ya recordemos que viene septiembre y ya con septiembre, como dice una emisora, ya se siente que viene diciembre. Entonces, si ya estamos encima con el cierre, pues ya lo que no hicimos en 9 meses, pues es difícil lograrlo en los últimos 3 meses. Entonces, es muy importante aplicar estas planificaciones con tiempo para que las compañías puedan, obviamente, llegar, repito, a tener la rentabilidad que requieren sus propietarios, porque normalmente las personas naturales o jurídicas que al final están siempre manejadas por personas naturales, pues invierten en una compañía para obtener rentabilidad, nadie invierte en una compañía para obtener pérdidas. Entonces, esto pues es muy importante irlo planificando para llegar a esa rentabilidad o a esa utilidad a final de año. La información que suministran los estados financieros se refiere siempre a las operaciones relativas a un periodo de tiempo determinado y ya concluido. En el ejemplo que decíamos, pues 2024, que ya concluyó y ahora son con estos estados financieros que estamos trabajando. Controlar esta gestión pasada permite estimar el futuro y dotar de racionalidad las decisiones de una planificación financiera a largo plazo. Entonces, tenemos que empezar con estos presupuestos ya en este momento para el año 2026, en este caso sobre la información que traemos del 24 y lo que llevamos de el 25, pero debemos trabajar de esta forma para poder llegar a lograr, repito, nuestros objetivos de largo plazo. La planificación financiera es el proceso de determinar cómo una empresa administrará sus recursos capitales para alcanzar sus objetivos establecidos. Cada compañía tiene una estrategia, tiene una visión, tiene una misión, tiene unos objetivos que debe cumplir, normalmente tiene una visión o tiene más bien una estructuración, un presupuesto de cuánto espera recibir de utilidades en un año. Si esto no se maneja de esta forma, repito, pues la información va por ahí como Pedro por su casa, como decimos literalmente, y pues al final lo que nos dé. Repito, si ya estamos en los últimos 3 meses donde ya no podemos voltear, por ejemplo, el resultado de una pérdida a una ganancia, porque ya se perdieron, entre comillas, 9 meses, pues ya no hay nada que hacer. Entonces, hay que empezar a trabajar este tema ya. Y repito, si no nos ponemos metas, si no las escribimos a través de unos presupuestos, pues seguramente no lo vamos a lograr y vamos a ir, repito, a la deriva. Normalmente en las pymes, en las medianas y pequeñas compañías, los dueños de las empresas son los mismos gerentes, son el mismo gobierno corporativo, el mismo alta gerencia, lo que llamamos gerente dueño. Entonces, normalmente ellos están preocupados por el tema operativo. ¿A qué se dedica la compañía? Por ejemplo, prestación de servicios de ingeniería. Entonces, son normalmente ingenieros muy pilos con su tema operativo, conocen su negocio, manejan muy bien la actividad a la que se dedican, pero a veces descuidan el tema financiero porque no es su core de negocio. Ellos están preocupados
ocupados o están enfocados en producir, pero eso que producen, ¿dónde está? ¿Qué se está haciendo con esa platica que se va recibiendo? Entonces, por eso también es muy importante considerar, pues, obviamente, la parte financiera. Normalmente, una compañía cuando va bien, cuando va con el timón bien agarrados porque lleva muy bien su parte operativa, pero también su parte financiera, porque repito, puede ser una compañía muy rentable, pero si no utiliza ese dinero, no lo invierte, no lo maximiza, no lo trabaja, sino que lo deja ahí quieto o ocioso, pues no hace mucho tampoco. Entonces, hay que tener muy en cuenta ese principio también del manejo del dinero. O empezamos a gastar de manera desmedida y no llevamos controlados los gastos, que nos pasa también a personas naturales. Vemos personas que ganan un excelente sueldo y no entendemos por qué no les alcanza ese sueldo, ¿no? Porque no tienen una planificación financiera. O una persona que gana el mínimo, pero lleva muy bien estructurados todos sus gastos y lo que puede llegar a gastar, inclusive le puede alcanzar hasta para ahorrar. Todo viene de la planificación financiera que se hace. Entonces, aquí pues es muy importante tener en cuenta esto. La planificación financiera es el proceso de determinar cómo una empresa suministra sus recursos capitales para alcanzar sus objetivos establecidos. En términos más simples, se trata de la elaboración de un plan de finanzas, o sea, un presupuesto o un esquema de gastos que permita organizar el manejo del dinero de manera eficaz y conveniente, hasta dónde me puedo gastar con estos ingresos que voy teniendo. Este proceso de planificación de las finanzas debe contemplar objetivos, como dijimos, plazos, corto, mediano, largo, presupuestos de costos e ingresos, control del presupuesto de manera detallada, personalizada y organizada, porque podemos sentarnos muy juiciosos y desarrollar unos presupuestos bien bonitos, bien jalados, como decimos popularmente, inclusive no realistas, que eso tampoco tiene mucho sentido, tienen que ser obviamente presupuestos realistas, ¿no? Porque si, por ejemplo, una compañía que este año 2024 dio ya, o por ejemplo, dio una utilidad muy bajita, digamos de 20 millones, por poner un ejemplo, y en su presupuesto del año 2025 dice que va a tener utilidades de 1.000 millones. No, pues seamos coherentes con los presupuestos. Obviamente, si tiene algún plan específico en el año 2025 que le puede generar esa utilidad de 1.000 millones, válido, pero los presupuestos tienen que ser realistas, tienen que poderse cumplir, porque si no, más allá de generar una ayuda para la compañía, se vuelve una piedra en el zapato tratando de romperse uno la cabeza pensando cómo va a llegar a esos 1.000 millones cuando no hay la probabilidad. Si hago lo mismo que hice el año pasado, ¿no? Si llego a 100 millones, pues puede ser ya un avance muy importante si el año pasado tuve una utilidad de 20. Entonces tenemos también que pensar en que esos presupuestos tienen que ser muy realistas. Y otro tema que hay que contemplar acá es que los presupuestos hay que hacerles seguimiento, hay que hacer lo que se denomina un seguimiento, un control presupuestal, porque lo mismo, si hacemos los presupuestos solamente por cumplir, los dejamos ahí que vayan solitos y no sabemos qué está pasando, pues igual, podemos llegar a ese mes noveno, décimo que mencionábamos y resulta que nuestra utilidad era de 100, pero vamos en 10, pues es difícil que ya en los últimos 2 o 3 meses yo pueda levantar esa utilidad de 10 a 100, ¿no? Tuve que haber hecho ese presupuesto durante el año y que cada mes tendría que haber cumplido una meta de utilidad y si no, tengo que ir mirando qué pasó, cómo voy ajustando, qué estoy haciendo mal, cómo puedo mejorar, por ejemplo, las ventas, cómo puedo vender más bienes, cómo puedo prestar más servicios, cómo puedo conseguir más clientes. Hay que empezar a desarrollar una estrategia para establecer
cumplimiento de ese presupuesto que tenemos, que hicimos el año pasado. Entonces, es muy importante ese control presupuestario, porque si no pasa como cuando nos certificamos, por ejemplo, en una ISO, que pongo yo de ejemplo, y resulta que mientras vienen los revisores, vienen las personas que certifican, entonces todo funciona perfecto en la compañía. Y apenas se van estos inspectores que normalmente son del ICONTEC, pues entonces guardamos todo en el cajón, se nos olvida hasta el siguiente año. Entonces, es muy importante tener en cuenta que debemos hacerle seguimiento y no dejarlo ahí en el olvido. Al final doy un tiempo para preguntas, entonces ténganlas ahí, ya las vamos a mirar al final. Bueno, entonces esta es la herramienta que les mencionaba, el cuadro de mando integral, o también conocido como Balance Scorecard, que es como una herramienta que se puede implementar en forma, digamos, sencilla en una compañía, en una mediana o pequeña compañía, para poder como establecer todo este tema presupuestario. Fijémonos aquí, entonces tenemos que tener una perspectiva, la parte financiera, cómo estamos frente al cliente, porque es que nosotros dependemos de las ventas que hagamos, ya sea que vendamos bienes o prestemos servicios, ¿no? Tenemos que tener clientes, si no tenemos clientes, pues la compañía no funciona. Procesos internos para determinar o sacar los productos o prestar los servicios, pues tengo que tener unos adecuados procesos internos para que lleguen a buen término, que normalmente, por ejemplo, que haya un buen sistema de costeo, ya sea en venta de bienes o prestación de servicios, en los dos aplica, cuánto cuesta ese producto y en cuánto lo estoy vendiendo, porque si no tengo rentabilidad, pues no estoy haciendo nada. Si, como decimos popularmente, estamos haciendo pan para vender pan, entonces, ¿dónde está la utilidad? Hay que tener cuidado con eso. Entonces, por eso es muy importante el tema del costeo y aplica también mucho para la prestación de servicios, porque si el costo de prestar el servicio es 100 y yo lo estoy vendiendo en 90, pues más grave, porque nunca voy a dar utilidad. Y formación y crecimiento. Ya sea nuevamente que venda bienes o preste servicios, toda la formación que tiene todo el personal de la compañía, cómo los incentivo para que pertenezcan a la compañía digamos, como decimos, que pongan la camiseta de la compañía. Entonces, aquí es muy importante establecer metas estratégicas, lo que veamos de la visión, cuál es la visión de la compañía, cuál es la misión, que no se construyen solamente para, como decimos, como un saludo a la bandera, para poderlo poner ahí en el tablerito que tenemos del reglamento de trabajo, misión y visión, no, que realmente la interioricemos y la podamos cumplir. ¿En qué nos hace diferente de nuestra competencia para poder ser exitosos? Normalmente todas las compañías grandes, creo yo, tal vez con mínimas excepciones, pues han empezado pequeñas, ¿no? Inclusive micro, ha pasado a ser pequeñas, medianas, y han logrado ser grandes. ¿Por qué? Porque han trabajado en forma juiciosa. Factores críticos para tener éxito. ¿Cuáles son los factores críticos de éxito para alcanzar nuestras metas estratégicas? ¿Qué es lo que nosotros estamos pensando para alcanzar nuestras metas estratégicas, ser exitosos, poder vender, ser mejor que la competencia y tener más éxito que ellos? Indicadores estratégicos. ¿Cuáles son los indicadores críticos que indican nuestra dirección estratégica? ¿Para dónde vamos? El timón que hablábamos más temprano, hacia dónde estamos dirigidos y a dónde queremos llegar en un año, en 2, en 5, siempre pensando pues en toda la integridad de la compañía y siempre también llevando de la mano pues por supuesto la planificación financiera. Y plan de acción, ¿cuáles tendrían que ser nuestros planes de acción para tener éxito? No es yo quiero llegar en 10 años a ser una compañía, acabo de nacer y en 10 años ya quiero ser, o en 5 años quiero ser mediana, pero ¿qué estoy haciendo para llegar a ser mediana, no? Para llegar a tener unos activos de X cuantía, un patrimonio de X cuantía, ventas de X cuantía, me tengo que establecer desde ya unos planes de acción. El cuadro de mando integral, o conocido como Balance Scorecard, es una potente herramienta que deben utilizar las empresas para implementar, gestionar y medir con éxito su actuación estratégica financiera.
Muy importante la parte operativa, por supuesto, de ahí salen nuestros productos o servicios, pero combinado, como decimos, la parte, con la parte financiera. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, aquí empezamos, planificación y establecimiento de objetivos en este cuadro de mando integral. Establecimiento de objetivos, alineación de iniciativas estratégicas, asignación de recursos, establecimiento de metas, a dónde quiero llegar y qué recursos necesito para llegar allá. Necesito financiación, por ejemplo, no siempre endeudarse es malo. Si yo me endeudo con un banco y estoy pagando, ejemplo, una tasa del 10% y ese dinero lo estoy utilizando para producir más productos, que me generan una rentabilidad del 20%, pues excelente, ese es el negocio. Y me estoy apalancando con el banco. Entonces, es excelente, excelente esa perspectiva. Y repito, no siempre endeudarse es malo. Hay que saber endeudarse y hay que saber que normalmente no se vuelvan deudas para tapar huecos financieros. No tengo con qué pagar la nómina hoy, entonces vuelo a sacar un préstamo con la tasa que sea porque no tengo otra opción. Ahí es donde empieza la compañía a tener un nivel de endeudamiento alto, pagando unos gastos financieros altos y donde se empieza a comprometer la compañía. Formación y feedback estratégico. Entonces, articular la visión compartida, proporcionar feedback estratégico, facilitar formación y revisión de la estrategia. Toda la organización debe conocer la estrategia porque somos un engranaje y venimos, digamos, desde los dueños, alta gerencia, que a veces son los mismos de estas medianas y pequeñas compañías, pues requieren de todas las personas hacia abajo que están realizando el trabajo. Entonces, necesitamos que las personas entiendan cuál es la estrategia de la compañía, cuáles son las metas, a dónde quieren llegar, para qué nos estamos preparando, para que trabajemos todos de la mano. Y ese feedback por ejemplo, a través de evaluaciones, cómo es el comportamiento, el desempeño de las personas, de los empleados. Esto es muy, muy importante para que ellos también interioricen esta estrategia y vayamos todos de la mano. Clarificar y traducir la visión y la estrategia. Entonces, aquí obtener clarificar la visión y obtener el consenso, que es un poco también lo que mencionábamos, que todos estemos de acuerdo y que todos estemos trabajando en la misma línea. Comunicación, comunicar y educar, establecimiento de objetivos, vinculación de las recompensas con los indicadores de actuación. Entonces, todo lo que ya le comunicamos a los empleados de cuál es nuestra estrategia y cómo damos recompensas, porque también un poco eso incentiva, o un poco no mucho incentiva a los trabajadores. Bueno, ¿cómo quiero que mis trabajadores trabajen en la misma línea mía? Valga la redundancia, que ellos vayan desarrollando el mismo, de la misma forma el trabajo que yo tengo establecido como dueña de empresa o como gerencia de la empresa. Pues a través de incentivos. Ustedes saben que normalmente cuando ya toca bolsillo, pues eso ya es otro tema. Entonces vamos por buen desempeño, buen rendimiento de la compañía, utilidades, vamos a dar algún tipo de gratificación o de bonificación o algún incentivo a los empleados que los motive y vayamos todos de la mano a sacar esa estrategia de la compañía. Entonces, el seguimiento del cuadro de mando integral es un proceso iterativo, es decir, que se repite. Vamos pasando un año, se repite al siguiente año y así sucesivamente, porque no hacemos la estrategia para un día o para un mes o para un año, ¿no? Es una estrategia que debemos conservar en el tiempo y que debemos ir mejorando si es posible, pero no la podemos ir cambiando todos los años, porque si no, pues, ¿dónde está nuestra fijación de objetivos? Ya cuando se cambia todo el tiempo, porque de pronto este año no funcionó mucho, pues entonces ya empieza a dispersarse esa estrategia. Donde se define la visión y la estrategia, se eligen los indicadores de efectos, se establecen objetivos a 3 o 5 años alineados con la estrategia, se comunica a todo el personal el plan de actuación y se revisa periódicamente el desempeño. ¿Cómo vamos? Un poco en el caso de los presupuestos, ese seguimiento presupuestal que se debe hacer. Empezando el proceso de nuevo, enriquecido ahora con el feedback obtenido. Entonces, ¿qué hicimos el año pasado que hicimos bien? Lo repetimos este año. ¿Qué hicimos el año pasado que no nos fue tan bien, que hay que cambiar, que hay que mejorar? Pues lo mejoramos este año. Acá tenemos
un ejemplo muy sencillo de cuadro de mando integral en una empresa de servicios. Entonces, siempre tenemos que tener lo que decíamos, la parte financiera. ¿A qué le apuntamos? A tener el margen más alto? Lo que queremos tener es utilidad para que crezcamos, ¿no? Todo el mundo quiere tener utilidad o más plata, personas naturales o jurídicas. ¿Cuál es el objetivo de una compañía? Pues dar la mayor rentabilidad que se requiere. Oh, clientes, pero para eso tengo que tener clientes. Entonces, ¿cómo atraigo clientes exigentes y cómo centrar captación de clientes en grandes ciudades? Entonces, ¿cómo retengo los clientes que tengo? ¿Cómo los consiento? ¿Cómo los mantengo? ¿Cómo los fidelizo? Pero también cómo atraigo nuevos clientes. Y ahí es donde, fíjense ahí lo que dice centrar captación de clientes en otras ciudades. Empecé, por ejemplo, acá en Bogotá, pero ya me quiero extender a Medellín, Cali, Barranquilla, y así es donde los negocios empiezan a crecer. Ahora me voy fuera de Colombia, me voy a Perú, Ecuador, qué sé yo, a cualquier otro país. Entonces, así es donde las compañías empiezan a crecer y este crecimiento en gran medida lo traen los clientes nuevos, pero también los clientes fidelizados. Procesos internos, claro, para satisfacer al cliente tengo que tener unos buenos procesos internos, minimizar tiempos de alta al cliente, es decir, si yo me comprometí a entregarle un pedido en una semana, pues tiene que ser en una semana. Si yo quedé comprometida de prestar el servicio en 3 días, pues tiene que ser en 3 días, porque si no, eso empieza a molestar al cliente. Atención al cliente, innovación, el cliente siempre quiere o más bien, las empresas siempre tienen que estar innovando porque los clientes cada vez son más exigentes. Entonces, tenemos que movernos con el entorno, no podemos quedarnos quietos porque si no nos movemos con el entorno, vamos a morir. Es así de sencillo. No literalmente, pero sí en el sentido empresarial, como lo que pasó en pandemia. Pensemos cuántas compañías se quedaron quietas esperando que la pandemia se terminara y el encierro se acabara. Y pues, ¿qué pasó? Que las compañías se acabaron. Las compañías que migraron a vender online, empezaron a trabajar todo el tema en Internet, cambiaron algunos procesos y productos, de pronto empezaron a vender, en este caso, no sé, alcohol, los tapabocas, guantes, qué sé yo, pues lograron de alguna manera salir al otro lado. Pero las que no se movieron con el entorno, las que no innovaron, desaparecieron. Y el cierre de compañías durante la época de pandemia fue bastante alto. Formación y crecimiento. Dijimos formación a los empleados, unos buenos empleados formados, concientizados, que sepan el negocio, ya sea en venta de bienes o prestación de servicio, pues es muy importante para la compañía. Y, por supuesto, también inversión en sistemas de información. Acá hay algo muy importante que pasa con las compañías pequeñas o familiares o pequeñas en general y que se van creciendo y a veces crecen o sea, en tamaño, en utilidades, pero su administración no crece, sigue siendo pequeña y es donde vienen los problemas. O acá, o el sistema de información ya no es robusto para toda esta infraestructura que ahora tiene la compañía o este tamaño grande. Imagínense, no sé, voy a poner un ejemplo loco, una entidad financiera como un Banco de Occidente trabajando con un sistema de información que es para una pyme. Pues eso es una locura. Entonces tenemos que ir creciendo en la medida desde todo punto de vista administrativo, operativo, financiero, para que la compañía pues salga al otro lado. Y el sistema de información es muy importante porque hoy por hoy pues todo lo manejamos ahí. Entonces, aquí tenemos un poco la perspectiva financiera, que es lo que más nos interesa a nosotros. Entonces, aquí vienen fases de ciclo de vida, indicador de efecto que hablábamos más temprano. Normalmente las compañías, así cuando mencionábamos que empiezan pequeñas y llegan a grandes, multinacionales, pues normalmente tienen una etapa de crecimiento, de sostenimiento y de cosecha, que ya van recibiendo todo lo que han trabajado durante un periodo. Entonces, aquí, por ejemplo, crecimiento en ventas. Si una compañía no tiene clientes, si no tiene ventas, pues cómo trae rentabilidad, cómo trae utilidad, cómo trae ingresos a la compañía. Entonces, ¿qué porcentaje de ingresos totales proceden de nuevos clientes o los clientes que fuimos a conseguir fuera de la ciudad? Incremento de ingresos por empleado, cuando les ponemos, por ejemplo, tipo venta de bienes o servicios y pagamos comisión a los empleados, que es parte también de los incentivos, ¿no? Entre más venda, más comisión gana. Entonces,
pues trabajemos todos de la mano. Sostenimiento, incremento de la rentabilidad. Ya estoy creciendo, ahora que quiero crecer financieramente. Normalmente las compañías, recordemos, al inicio, pues no tienen mucha utilidad, pero esa utilidad aumentando en la medida que ya un poco se estabiliza la compañía y empieza a crecer pues todos sus ingresos. Entonces, aquí también, ¿qué le interesa a los dueños de la compañía? Como siempre hemos dicho, pues tener rentabilidad. Repito, nadie hace, crea o invierte en una compañía para tener pérdidas, ¿no? Todos queremos invertir para ganar. Entonces, pues eso es lo que hay que buscar acá. Porcentaje de ingresos que proceden de nuevas aplicaciones, porcentaje de ingresos que proceden de nuevos productos, conjuntos y ventas cruzadas, como no nos quedamos solo vendiendo tapitas de gaseosa, sino ahora vamos a hacer también el envase para la gaseosa, y así es donde empiezan a crecer, y cuando las compañías se diversifican y empiezan a crear nuevos negocios, pues es donde crecen y donde normalmente se vuelven inclusive multinacionales. Porcentaje de productos en los que hemos incrementado el precio, porque siempre debemos pensar que no el producto más barato es el mejor, ¿no? Hay personas que les gusta pagar un poco más, pero que sea un producto bueno. Entonces, a veces un producto tan barato no da tan buena impresión. Por ahí dice uno, por ahí el dicho popular dice, eso tan bueno no dan tanto, eso barato debe ser malo, es lo que uno piensa. Incremento en la eficiencia de los activos. Estos activos, por ejemplo, la maquinaria que tengo para producir, esta máquina está dada para producir 1000 unidades en el mes, por poner un ejemplo, y solo estoy produciendo 100, bueno, ¿qué voy a hacer para que produzca 1000? Porque tengo la capacidad para esa producción. Entonces, ¿cómo voy creciendo en esa producción? Porcentaje de reducción de costos, producción y gastos de exploración, de explotación. Claro, el mundo ideal es aumentar ingresos vía venta y disminuir costos o gastos. Ese es el mundo ideal, porque obviamente eso me va a dar una rentabilidad muchísimo mayor. Incremento de canales más rentables, donde vendo mejor, no sé, en post, en un almacén, en internet, cómo vendo mejor. Entonces, es lo que hay que entrar a mirar. Y cosecha, generación de flujos de caja. Ya me dedico ya mi compañía está, digamos, estructurada, es sostenible, va ganando mucha rentabilidad, muchas utilidades, y pues, ¿qué tengo que hacer allí? Reducción del capital circulante, incremento en la eficiencia de los activos nuevamente, el porcentaje de productos de los que hemos incrementado el precio, caja generada por las desinversiones. A veces las compañías tienen activos improductivos, entonces cuando tenemos activos improductivos, vendámoslos. Y así obtenemos un dinerito extra. Eso es como las personas naturales cuando tienen cositas para vender allí, cositas que les están haciendo estorbo, véndanlas, y ahí obtienen aunque sea el guito de plata. Es lo mismo, el mismo principio acá. Tengo una bicicleta vieja, la voy a poner a la venta y me gano 200.000 pesos. No los tenía antes. Es lo mismo que puede hacer una empresa con esos activos que no son productivos. Los objetivos financieros de las empresas deben contemplar crecimiento y diversificación de los ingresos, más negocios, más productos, reducción de costos y mejora de productividad. Lo dijimos, pues, si incremento ventas y disminuyo costos, ya hice el resultado positivo. Y utilización de los activos y estrategias de inversión. A veces, en vez de desinvertir, les interesa invertir, porque eso les va a generar la máquina esta que hacía 1000 artículos al mes que mencionábamos más temprano. Ahora me compro otra máquina, entonces ya puedo hacer 2000 artículos al mes. Eso va a generar muchas más ventas, mucha más utilidad, mucha más rentabilidad para los dueños de las empresas. Entonces, pues ese es el mundo ideal. Bueno, entonces entramos aquí un poco en los presupuestos. Dijimos que para poder lograr esa planificación financiera, pues tenemos que tener unos presupuestos, no podemos ir a la deriva. Entonces aquí la planificación y presupuestación en la empresa requiere, por ejemplo, objetivos de la empresa, decisiones de planificación estratégica que viene muy de la mano con la estrategia que veíamos más temprano, fijación de objetivos a corto plazo. ¿Qué programas voy a hacer este año? Podría ser el corto plazo, ¿cierto? Para poder llegar y cumplir otros objetivos
objetivos de mediano plazo y poder llegar a los objetivos de largo plazo. Si yo quiero que mi compañía sea rentable en un 15% en 5 años, tengo que empezar ya. No puedo esperarme al cuarto o quinto año. Búsqueda, evaluación y selección de alternativas para lograr esos presupuestos que estoy buscando y esos objetivos y esa estrategia. Elaboración de los presupuestos, presupuestación o planificación operativa. Normalmente, ya lo vamos a ver, pero los presupuestos nacen desde cuántas ventas espero tener. Ya, ejemplo, en productos, cuántos productos espero vender, cuánto inventario espero vender este año. De eso, ahí parto hacia atrás. Entonces, para vender estos 1.000 productos o 10.000 productos, vamos a poner para vender estos 10.000 productos, necesito producir 10.000 productos. ¿Qué voy a hacer? Entonces, necesito materia prima. ¿Tengo los recursos para la materia prima? Entonces, empiezo a mirar qué costos me generan esos 10.000 productos que necesito vender para obtener la rentabilidad presupuestada. Y si no tengo estos 10.000, están los costos que necesito para producir esos 10.000 productos, entonces lo hago a través de una financiación, ¿cierto? O requiero esa segunda máquina que hablábamos antes y tengo el dinero, invierto en una nueva máquina, entonces todo eso es lo que hay que revisar y estructurar. Y por supuesto, siempre análisis de las desviaciones entre el presupuesto y la ejecución real, control presupuestario. Normalmente el presupuesto no es exacto, ¿no? Pero tengo que ir mirando cómo voy y tengo que ir mirando qué fue lo que pasó. Repito, no podemos controlar el presupuesto en octubre, noviembre, cuando ya no hay nada que hacer. Ay, yo tenía que vender 10.000 productos y voy en 2.500 en noviembre. Pues es ya muy difícil poder lograr en el último 2 meses o en diciembre todas las ventas que nos hicieron en el año, a menos que sean ventas estacionarias. Y posible redefinición de objetivos. Hay que mirar, si el presupuesto no funciona, pues hay que redefinir objetivos, porque es lo que decía más temprano, si estamos construyendo unos objetivos, una presupuestación que es fuera de lo real, que es irreal para la compañía, pues nunca voy a lograr que el presupuesto sea parecido a la realidad. La planificación se utiliza para establecer metas, objetivos y planes a largo plazo. Estos objetivos a largo plazo necesitan una concreción en el corto plazo, porque no puedo esperar. Si mi meta hoy es viajar a Europa en 2 años, pues necesito empezar a planificar el viaje desde hoy y ¿qué es lo que más me voy a necesitar? Dinero, entonces empiezo a ahorrar. Si llego allá a los 2 años y digo, ay, yo qué iba a viajar hoy este año a Europa, ¿qué ha hecho? Nada, ¿tiene para viajar? No. Bueno, entonces no hizo una estrategia ni desarrolló unos objetivos a corto plazo, que nos defina qué objetivos deben ser alcanzados en los siguientes meses, de tal manera que su consecución nos confirme que vamos a alcanzar los objetivos de largo plazo. Estos objetivos a corto plazo se concretan en un plan operativo cuya valoración económica es la presupuestación. Si yo quiero llegar en una empresa a tener una rentabilidad X en 5 años, pues tengo que mirar que tengo que tener tantas ventas en el año 1, 2, 3, para poder llegar a ese objetivo del quinto año. Si no, si me espero al quinto año, pues seguramente no lo voy a lograr. Entonces, acá están como los tipos de presupuesto que mencionamos. Presupuesto operativo, cuántas ventas necesito hacer de producto y eso cuánto me va a costar. Presupuestos de inversión. Para llegar a lograr ese número de 10.000 productos para vender, pues necesito más maquinaria. Entonces necesito invertir en activos de largo plazo, en máquinas. Presupuestos de financiación. Resulta que sí necesito las máquinas, pero no me alcanza la plata, entonces, ¿qué hago? Voy y me financio. Y es ahí donde mencionábamos. Si sacamos un préstamo para comprar una máquina, lo que decíamos más temprano, donde el préstamo el banco me cobra al 10%, y la rentabilidad de los productos es 20%. Perfecto, la hice. Y ahí estoy apalancándome, repito, con el banco y estoy haciendo un buen negocio. Estoy pagando el 10% y me está quedando otro 10% de rentabilidad en ese negocio particularmente.
Entonces, aquí tenemos presupuestos operativos, incluyen la realización de todos los gastos e ingresos durante un ejercicio presupuestario que normalmente es un año. Presupuestos de inversión, la planificación estratégica de la compañía habrá establecido unos niveles de inversión necesarios para cumplir con las metas propuestas. Más maquinaria, ampliar mi planta de producción para poder lograr el inventario que necesito y lograr las ventas para lograr la utilidad que requiero. Presupuestos de financiación, si de las necesidades de inversión y de los recursos generados por la presupuestación operativa concluimos que se requieren recursos adicionales, debemos elaborar un presupuesto con las fuentes de financiación que nos permiten financiar las actividades de inversión y financiación. Entonces, claro, necesito comprar otra máquina, pero entonces no tengo la plata. Pero entonces hago una revisión en todos los bancos, en unas 5 entidades financieras y digo, acá, ¿qué me ofrece esta entidad 1? ¿Qué me ofrece esta 2? Esa 3, ¿verdad? Y decido, bueno, me va muy bien, por ejemplo, acá con el Banco de Occidente, acá ellos me ofrecen una mejor tasa, me dan unas mejores condiciones, no me cobra cuota de manejo, me presta un mejor servicio, la tasa con ellos siempre es más baja, qué sé yo. Eso es lo que se llama un balance banco-empresa. Empezar a analizar dónde me conviene endeudarme, digámoslo así, dónde financieramente me sale mejor, qué me va a costar menos endeudamiento. Entonces, ahí pues es donde establecemos una reducción, en este caso, de costos o gastos financieros. Si no lo presupuestamos y vamos así como a la loca, voy a coger el préstamo del banco X y resulta que allá es mucho más caro, me cobran una tasa más alta, me genera muchos más costos financieros y no me da ningún beneficio adicional, pues ahí vamos a estar perdiendo, vamos a pagar más caro ese dinero, digámoslo así, vamos a tener más gastos financieros. Entonces, aquí tenemos como esta planificación estratégica, tenemos como el resumen de lo que hemos visto acá. Objetivos estratégicos, fijación de los objetivos a corto plazo, elección de variable limitante que voy a desarrollar para lograr estos objetivos de corto plazo. Llego, por ejemplo, los 10,000 artículos o inventarios que voy a vender en este año 2025. Entonces, de ahí viene el presupuesto operativo, que normalmente pues le pega al estado de resultados. ¿Qué voy a necesitar? Entonces, materia prima, el recurso, las personas que van a realizar ese producto, de pronto requiero más gastos en el sentido de contratar más personas, ¿cierto? Pero todo pues obviamente para obtener una mayor rentabilidad, porque obviamente si en una rentabilidad del 20%, como decíamos más temprano, si produzco 100 productos o 1000 productos, pues la rentabilidad va a ser el 10 veces más grande con los 1000 productos, ¿no? Entonces, obviamente eso va a requerir muy seguramente más personal, ampliar la planta, de pronto tomar otra planta en arrendamiento que va a salir un poco más costosa, voy a necesitar más materia prima, voy a requerir más maquinaria, todo esto pues obviamente son los costos que tenemos que tener allí en cuenta para poder llegar a feliz término, con los 10,000 artículos al final del año. Presupuesto estratégico de inversiones, entonces, ¿cuál es el presupuesto anual de inversiones que necesito? Necesito más maquinaria, entonces para llegar a esos 10,000 productos, dijimos, necesitamos una máquina adicional, entonces ese es el presupuesto en nuestro ejemplo de inversiones. Pero ahora, tanto de la parte operativa como de la parte de inversiones, necesito financiación, porque ¿qué me falta? Pues el dinero, entonces hago la presupuestación financiera que mencionamos, que estas ya tanto las inversiones como la de financiera, pues ya va a afectar el estado de situación financiera o balance. Entonces, ahí vamos armando y vamos revisando qué necesitamos porque no es pararnos y decir, voy a hacer mi presupuesto y el año entrante voy a vender 10,000 productos. ¿Y cómo lo va a hacer? No sé, pero voy a llegar a vender 10,000 productos. Pues hay que planificar cómo. No tiene la capacidad de la planta, no tiene la capacidad del recurso humano, no tiene la financiación. Pues todo eso tiene que estudiarse y revisarse antes de hacer esa presupuestación.
sea, ahí está el resumen del proceso de planificación. Y aquí tenemos entonces un poco lo que mencionábamos. Para llegar a saber llegar a esos 10.000 productos que necesito vender, porque es lo que presupuesté para tener una utilidad del 20%, entonces tengo que tener un programa de producción. ¿Cómo empiezo ese programa de producción? Con las existencias o el inventario inicial, es decir, el inventario que me sobró al 31 de diciembre de 2024, en este caso. Y la previsión de ventas, que en nuestro ejemplo son los 10.000 artículos o productos o inventario que vamos a vender a final del 2025. Entonces, ¿cuántas necesito? Pues ahí está. Si terminé con 1.000, necesito producir 9.000 para llegar y vender 10.000. Y ahí puede ser, o inclusive puedo producir más y al final terminar también con unas existencias al 31 de diciembre de 2025, que es lo que normalmente ocurre. Claro, esas ya me servirán para vender o inclusive el siguiente año o inclusive puedo vender más en este mismo. La previsión de ventas antecede a la programación de la producción, que se determina en función de esta y del nivel del inventario objetivo. ¿Cuánto necesito producir para poder lograr la meta de ventas que mi presupuesto me dice? Todo esto para completar el presupuesto operativo, que es el de ventas. Bueno, pues eso era lo que tenía para contarles en materia de este tema de presupuestos o planificación financiera de largo plazo. Espero que esta información haya sido muy importante para ustedes, que hayan aprendido algo nuevo con todo esto que les menciono, utilizar esta herramienta de Balance Scorecard, que es muy interesante. Y ahora sí, si alguien tiene preguntas, pues con mucho gusto las resuelvo. Muchas gracias, Diana, por tu participación. También a nuestros asistentes. Les he dejado en el chat, por favor, el código de la encuesta 353. Los invitamos a que, por favor, nos dejen allí alojadas sus preguntas, por favor. Bueno, y mientras haya preguntas por aquí, mientras salen preguntitas, yo les voy dejando acá también en el chat mi canal de YouTube. Yo hago contenido en YouTube sobre todas estas normas de información financiera NIF, normas internacionales de auditoría, temas financieros. Entonces aquí les dejo el link para que entren a mi canal, se suscriban totalmente gratis y ahí van conociendo tipsitos de todos estos temas que vamos hablando, temas NIF, NIAS y de finanzas. Bueno, Diana, ¿tenemos preguntas? No tengo preguntas en el chat. Ok. Les recuerdo la encuesta 353. Bueno, aquí tenemos, nos dice Diego Escobar, ¿tienes alguna plantilla para elaborar el presupuesto que nos puedas compartir? No tengo, pero pues realmente eso es muy sencillo, conseguir una plantilla en internet, pero a la mano no tengo una plantilla de este tema de presupuestos. Y además que normalmente cada compañía tiene su forma de hacer su presupuesto, entonces también son como muy particulares de las empresas, pero seguro en internet se consiguen de forma muy sencilla. Geraldine, disculpen, ¿qué aplicación indicabas ahorita, previamente? Seguramente te refieres a la herramienta que hablamos de presupuestación, que es el cuadro de mando integral, o conocido también como Balance Scorecard, que también es muy interesante, pues obviamente es el mismo, que es muy interesante para hacer todo este tema de presupuestación. Creo que a eso se refiere con tu pregunta. Vale, Geraldine. Sí, ¿Alguna otra duda? Entonces, Diego, ¿esta charla es posible volverla a ver en la plataforma de la Timpime? Sí, señor, Diego. Entonces, como lo indicaba al inicio de la sesión, ustedes pueden revivir este evento en el canal de YouTube desde el día de mañana y también en cada una de las aulas de nuestros clientes. Así pueden volver a revivir esta información. Bueno, parece entonces que no tenemos más preguntas. Les recuerdo 353 el código. Muchísimas gracias a Diana por habernos acompañado en esta sesión. También a nuestros patrocinadores y obviamente a nuestros participantes. Damos un especial saludo a nuestros aliados estratégicos, Banco de Occidente, Aportes en Línea, Enlace Operativo, ACH Colombia Protección y Fundación Comeva. Les recuerdo la próxima cita, 20 de agosto, el próximo miércoles a las 11 de la mañana para que se registren con tiempo. Muchas gracias, Diana, por tu participación.
Muchas gracias, Diana Paola, por la invitación. A la Team Pyme también muchas gracias por esta amable invitación. Recordemos siempre que debemos tener en cuenta muy de la mano el tema de financiación, el tema de planeación financiera, tanto en las empresas como en nuestra vida diaria como personas naturales. Entonces, los invito a que gasten menos y reciban más ingresos para que tengan más liquidez y sean mucho más rentables y prósperos en la vida. Muchas bendiciones. Muchas gracias, Diana. Feliz tarde para todos. Diana Pérez, no señora, no se genera certificación. Pueden solamente revivir esta capacitación en cada una de las aulas y les reitero en el canal de YouTube. Los espero el próximo miércoles a las 11 de la mañana con otro tema de interés y coyuntura para cada una de sus organizaciones. Feliz tarde para todos. Gracias. Buenas tardes, que estén muy bien.